En esos tiempos nuestros celulares el mío no tenía servicio aquí en El Salvador. Me comunico con alguien, me pasan recogiendo, me llevan al cementerio que queda ahí por San Marcos y de repente llego, me llevan primero a otro cementerio que no era y después me llevan al que sí es. Pues yo llego y de repente me dicen, mira, el último deseo de tu papá fue que predicaras en su funeral. Hermano, yo no tenía mucho que decir de esa relación. No tenía ni Biblia en ese momento, así es que me prestaron la Biblia de una tía. Y se me vino a la mente rápido que podía hablar sobre que todo aquel que esté muerto, mis hermanos, dice la Biblia que todo aquel que esté muerto, si tiene a Cristo Jesús, está vivo y vivirá por siempre. Entonces nos fuimos por ese lado, que todo aquel que cree en el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y prediqué en aquel Viernes Santo un par de minutos aquí en San Salvador para enterrar a mi papá. Lo vi. Y cuando lo vi le dije, papá, hermano, todo lo que pasó se va, lo entierro aquí. Y terminamos con esa relación hace 20, 21 años. Y hoy, 20, 21 años más tarde, solo que en diferente fecha porque es movible el Viernes Santo, aquel fue un 10 de abril. Me encuentro el día de hoy aquí, 17 o 18 de abril, pensando en Cristo Jesús, predicando su palabra otra vez. Bendecido de estar entre ustedes, hermanos, y con ganas de que aprendamos de la palabra de Dios. Así es que Marcos capítulo 5 tiene un mensaje increíble. El mensaje en Marcos capítulo 5 y verso 21 va de la siguiente manera. Les cuento un poco. Dice en el verso 21, pasando Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Vea eso. Pasando otra vez Jesús, es el verso 21 de Marcos 5. En una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora, le hago una pregunta. ¿Ha tenido usted días malos, hermano? Hay días en los que no ha sabido qué hacer y de repente se siente usted identificado con Jairo, el principal de la sinagoga. Porque yo me encuentro a Jairo aquí preocupado. Me encuentro tal vez con que su mente está preocupada. Su corazón tal vez experimentaba cierto tipo de angustia. Y es que hay una razón. Le ruega diciendo, mi hija está agonizando, la hija se está muriendo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Y sabe, lo primero que voy a decir es que, mi hermano, la palabra del Señor tiene un mensaje poderoso el día de hoy para nosotros. Y el mensaje es este, sale de la mismísima palabra. Cristo Jesús le dijo a Jairo, le dijo, no temas, cree solamente. Le dijo, no temas, cree solamente. ¿Puede ayudarme usted? ¿Qué fue lo que le dijo? No temas, cree solamente. Todos juntos, no temas, cree solamente. ¿Pero en medio de qué le dice eso? Jairo llega de repente en un día difícil y se postra delante del Señor Jesús. Pone su rostro en la tierra. Y de repente dice la palabra que le rogaba a Jesús que fuese con él. Este principal de la sinagoga entendía quién era Jesús. Había oído de Jesús, Jesús había estado haciendo ministerio. Había mucha gente que seguía a Jesús. Y la palabra dice que cuando él pasa en una barca a la otra orilla, se reúne alrededor de él una gran multitud. Pero dentro de esa multitud tenemos el lente que está siendo ampliado. Y de repente dentro de esa multitud el lente se cierra. Y cuando el lente se cierra, se enfoca en solo una persona. ¿Quién es esa persona? Una persona que se llama Jairo. La Biblia nos dice que es un principal de la sinagoga, o sea, es un hombre religioso. Una sinagoga se juntaba con 10 varones judíos. Leían la palabra, explicaban la palabra, la Torá. Y ahí está aquel hombre que
de repente ve a Jesús venir y cuando lo ve se pone a sus pies y le implora que por favor le ayude. ¿Ha estado usted en esa situación, hermano? La situación donde tiene a un hijo enfermo. Una situación tal vez donde de repente su billetera más parece carnetera porque tiene de todo menos dinero. Tal vez se ha encontrado usted en una situación en la que de repente su salud está quebrantada, o que usted está intercediendo por alguien más, que usted tiene una preocupación, eso es lo que está pasando allá. Este hombre llega porque entiende quién es Jesús. Mi pregunta el día de hoy es: ¿entendemos nosotros quién es Jesús, hermanos? Yo doy gracias a Dios porque un Viernes Santo ustedes están aquí. Hay mucha gente haciendo muchas cosas el día de hoy y yo no los voy a criticar. Fantástico, qué bueno. Pero qué bueno que usted decidió venir el día de hoy a este lugar, a encontrarse con Jesús, a hablar de temas de familia, a encontrarse con el hecho de que, mis hermanos, Cristo Jesús es lo más importante que hay en nuestra vida. Y yo veo entonces cómo aquí en este momento Él pide que eso suceda. Y miren, Jesús me encanta porque en el texto, si usted se da cuenta ahí, Jairo de repente le dice: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué dice el texto? Y vivirá. Él entiende que si Jesús decide poner sus manos, o tan solo decirlo, que esa niña podría ser salva y viviría. Me encanta ver a Jesús como de repente dice en el verso 24: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hay dos elementos que quiero resaltar: Jairo por un lado, buscando a Jesús, buscando ayuda en él, y por el otro lado el texto el texto remarca que había una gran multitud, le apretaba. Yo no sé cuáles son esos eventos aquí en Guatemala, en El Salvador, donde usted se siente apretado. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos estadios. Y déjeme decirle que, por ejemplo, en el estadio de Guatemala, cuando vamos a ver selección, se hace un embudo de repente y uno va entrando y a la que apretado se siente, casi que lo llevan a uno cargado. Hoy en la mañana yo salí a caminar, tuve la oportunidad de caminar ahí, darle un par de vueltas al estadio El Mágico González. ¡Qué bonito! Me agradó ver ese estadio, se ve remozado. Hay una estatua ahí del Mágico González en toda su gloria. Hicieron un dibujo en uno de los costados al que le tomé fotos, donde aparece él, y utilizaron cierta técnica que tiene que ver con líneas, pero hacen una imagen fantástica. Y yo me imagino que en ese evento han habido eventos de diferentes tipos donde la gente se aglomera y uno se siente de repente apretujado. Así se sentía el Señor. El Señor está apretujado, sus discípulos van cerca de él, él accede a ir con Jairo y de repente mientras va caminando con los discípulos, yo me imagino a Pedro, buenos guaruras ahí, Pedro, Jacobo, que iban cerca del Señor Jesús, tal vez viendo que las multitudes no los apretaran, y van caminando, y mientras van caminando el Señor Jesús hace una declaración bien interesante. La declaración que Jesús hace es de repente él va caminando y dice, la escena cambia de Jairo por un lado y la escena de repente se centra en una mujer. Aquí tenemos dos actores principales. Tenemos que entender que el actor principal de reparto sobre cualquier actor es Cristo Jesús. Pero tenemos a Jairo por un lado, que acaba de estar puesto en sus piernas delante del Señor Jesús, y una mujer. Hay una mujer que igual que Jairo está necesitada, que de alguna manera escurridiza está metiéndose entre la multitud, abriéndose paso entre todos los señores que están ahí de el Águila de San Miguel, hermano, tratando de colarse hasta la parte de enfrente con el propósito de acercarse a Jesús. La hija de Jairo muriendo, esta mujer ha estado con un flujo. ¿Cuántos años?
12 años. El texto enseña que ha gastado todo el dinero que ha tenido, o todo su dinero lo ha gastado en médicos tratando de curarse. La medicina en aquel tiempo, entendemos que habían médicos. Lucas, el médico amado, pero era diferente. Por ejemplo, la gente venía y decía, habrían 7 agujeros los judíos. Un agujero, agarraban hojas de parra y la persona enferma venía, se ponía frente a la hoja de parra y decía, sé libre de tu enfermedad, tirando la hoja. Otro agujero, sé libre de tu enfermedad. Uno mismo decía eso. Otro agujero, sé libre de tu enfermedad. Otro agujero, sé libre de tu enfermedad. Quinto agujero, sé libre de tu enfermedad. Sexto agujero, hoja de parra, sé libre de tu enfermedad. Otro agujero, sé libre de tu enfermedad. Ahora, ¿eso se parece a nuestro pueblo? Yo digo que esas hermanas de esta iglesia son buenas para recetar cuando alguien está enfermo. Mire, tiene dolor de estómago. ¿Qué toma usted para el dolor de estómago? ¿Qué es bueno cuando alguien tiene amebas? En mi país dicen que hoja de jacaranda. Sí, dicen las hermanas que saben, ¿ve? ¡Ah, me llega! Bicarbonato, dice usted, excelente. Si alguien tiene problemas con las articulaciones, hermanos, marihuanol. Que conste, eso es para echarse en las articulaciones. Somos buenos para recetar, ¿va? Pues aquella mujer ha probado de todo. Fue con el médico, le hicieron algún tipo de escaneo, lo metieron dentro de una cápsula, hicieron un TAC, le llaman a eso, y mano, habían gastado todo el dinero, había probado con las hojas de parra y nada. De repente ella tomó una acción sumamente arriesgada. Mujer en un ambiente machista, metiéndose en medio de todo el mundo, tratando de llegar al Señor Jesús, y de repente se cuela. Yo digo que se cuela, barrida, saca, tira, ¡pam! Uno para acá, ¡pam! El otro para allá, y logra colarse. Ella de repente llega y hace algo. Se acerca a Jesús, y como muchos de nosotros, cuando nos sentimos necesitados, que no sabemos qué hacer, toca el manto de Jesús. Ese manto especial, hermanos, de Jesús caminando en medio de la apretazón, con el hecho de que iban ahí sus guaruras, los bodyguards, los hombres que los guardaespaldas. Y dice el texto ahí, dice el texto que en el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré. Leamos juntos, ¿qué decía? ¿Cómo decía ahí? Si tocare tan solo su manto, seré salva. Esa mujer tenía una convicción de que Jesús era algo especial, alguien especial, que podía cambiar su historia. Y aquí nos hemos encontrado con Jairo por un lado, queriendo que su hija sea sana, que la ayude en medio del hecho de que ella está agonizando. La palabra agonizar es una pelea, luchando contra la misma muerte. Y por el otro lado, una mujer que entiende que si tocara el manto del Señor, ella sería sana. Y dice la palabra de Dios ahí en el verso 28, porque decía lo que leímos hace un momento, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Verso 29, verso 29, verso 29. ¿Qué dice en el verso 29? Y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¡Qué bárbaro! 12 años enferma buscando médicos, y la palabra lo resume, y enseguida la fuente de su sangre se secó.
Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. El Señor cambiando la historia de esta mujer enferma 12 años. Ahora, el problema serio aquí es cuando un día difícil se convierte en un día más difícil. Pobrecito Jairo, su hija enferma, niña de 13 años, batallando con la muerte, Jairo preocupado, la mamá probablemente en la casa cuidando a la niña. Jairo habla con Jesús, le clama, le implora humildemente que vaya. Y de repente va y en el camino se le atraviesa esta desventurada. 12 años enferma. Se ha gastado todo. Y al gastarse todo, entonces pienso que ella pensó que era su última oportunidad de que algo pasara en su vida. Se acerca, se arriesga, toca el manto de Jesús y se seca la fuente de la sangre. Pero entonces, si nos movemos un poco más allá, en el verso 36, porque miren, es interesante el diálogo, los llevo a un pedazo más. Dice aquí en el verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, dice. Sus discípulos en el verso 31, cuando Jesús dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? En el 30, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, noten cómo está la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Bueno, esos son, verso 21, tenemos un hombre prostrado delante de Jesús. Nos movemos 10 versículos, 12 versículos. Y dice la palabra que había una mujer, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y me encanta oír a Jesús. Jesús le dijo, en el verso 34, ¿qué le dice Jesús? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. A la que rico. ¿Cómo le dijo? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Un día difícil que se torna más difícil. ¿Quién estaba pasando un día difícil que se torna más difícil? Jairo. Esta mujer encuentra sanidad de repente, pero Jairo se encuentra con una niña enferma, va hacia su casa, mujer toca el manto, Jesús se detiene y de repente en el verso 35 aparece un hombre que trabajaba con Jairo, uno de sus sirvientes, y le da una noticia terrible a Jairo. Y la noticia es, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? La que terrible. Primero vino, clamó, se puso en sus rodillas, rostro en tierra, pidió ayuda. Jesús accedió. Y en el momento que aquella mujer se mete ahí, toca el manto, nos encontramos nosotros con que la siguiente escena es un hombre diciendo, tu hija ha muerto. Yo no puedo imaginarme algo como eso. Ustedes saben que nosotros los padres amamos a nuestros hijos y queremos verlos bien. Pero me llama la atención porque aquí creo que está como la parte donde gravita todo este pasaje. El pasaje gravita alrededor de estas palabras. Jesús en el verso 36 le responde a Jairo. Le dicen, tu hija está muerta, y en el verso 36, si usted ve la palabra de Dios, dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Cuál es esa frase, mis hermanos? No temas. ¿Cuál es la frase? No temas. ¿Y cuál es la otra? Cree solamente. ¡Hala, qué rico! Ese no soy yo diciéndole no tenga miedo, tan solo tenga fe. Es Jesús el que está diciendo no temas, cree solamente.
Y al ir por este relato, mis hermanos, nosotros nos vamos a encontrar con un punto culminante en este mensaje. Ahora, Jairo está así como su sirviente le dijo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y de repente Jesús le dice: no temas, Jorge, no temas, cree solamente, ten fe. Pastor Silas, no temas, cree solamente. Doña Paulita, el Señor le está diciendo hoy: no temas, cree solamente, no tengas miedo, ten fe. Ahora, voy a hacer la de abogado del diablo ahora, hermanos. ¿Entendemos quién es Cristo Jesús? ¿Sí o no? Pero muchas veces, y no hablo de ustedes, sino que hablo de mí, lejos de acudir primero a Jesús, buscamos otro montón de cosas. Médicos, el amigo que nos presta, Chepe te presta. Buscamos nosotros de repente ayuda en otros lugares, cuando la principal fuente de nuestra ayuda debería ser el Señor Jesús. Yo me muevo aquí y gravito en el pasaje pensando en el verso 36, donde Jesús, aquel hombre que su hija se le murió, le dice: no temas, cree solamente. Y sabe una cosa, debo de llevarlo a usted y caminar pensando algo. Si él dice: no temas, cree solamente, tal vez pienso en el hecho de que en aquel tiempo se va el Señor Jesús y se lleva solo a 3 personas. La Biblia lo dice. Dice en el verso 37: y no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quiénes? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Entonces Jesús va con Pedro, Jacobo y Juan. La escritura nos lo dice claro. Son ellos 3. Van hacia allá. La multitud ha visto que hay una mujer que está sana. Sabe la multitud que hay un hombre que está también con una hija que está muriendo. Y yo encuentro aquí en todo este pasaje algo que tal vez necesita ser analizado a la luz del contexto inmediato y el contexto de todo el libro. Los evangelios sinópticos fueron escritos desde 4 diferentes ángulos, y yo les explico qué es lo que se hace ahí. Es como que hubieran escrito 4 diferentes escritores. ¿Ha visto usted, por ejemplo, hay gente que podría mostrarnos una imagen de las Torres Gemelas? A mí me encantaba cuando era niño o joven leer sobre los edificios altos en Nueva York. Mi esposa pudo ver las Torres Gemelas y subirse, yo no tuve esa oportunidad. Las destruyeron el 11 de septiembre del 2001. Entonces es como que viene alguien y me habla de las Torres Gemelas y me enseña las 2 torres. Después alguien podría venir y enseñarme una imagen de las torres donde de repente 2 aviones están entrando. Como entran en las torres y de repente las torres son destruidas. Después alguien podría enseñarme una imagen de cuando ya no están las torres, está limpio y ponen lo que le llamaron ellos ground zero, o el lugar cero. Primero las torres, después los aviones, después el lugar cero o la zona cero, y después ahora construyeron una nueva torre. La nueva torre se llama Freedom Tower, que es una torre preciosa, ya solo es una. Tuve la oportunidad de estar enfrente, mano, las amígdalas se me asolearon. Con la boca abierta viendo esos 100 algo de pisos. Eso es lo que hacen más o menos los discípulos. Mateo nos presenta a Jesús como el hijo de David, rey de los judíos. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo. Lucas nos presenta a Jesús como el hijo del hombre. Y sabe usted una cosa, Juan nos presenta a Jesús como el hijo de Dios. Es el hijo de Dios visto desde diferentes perspectivas. Mateo, rey de los judíos. Lucas, el hijo del hombre. Marcos, el siervo. Juan,
Jesús, el Hijo de Dios. Ahora aquí Marcos nos está presentando eso ese sería como el contexto inmediato. Pero yo los llevo a ver un poco más allá. Ahí hay gente llorona profesional. En los tiempos bíblicos había unas personas que se llamaban plañideras, que les pagaban para que lloraran. ¿Se imagina usted? No conocían al muerto. Lloraban por usted sin conocerla, hermano. Les pagaban. Ah, tan bueno que era José. Ay, te lo llevaste. ¿Por qué? Dice que las plañideras hacían, en la cultura judía, hacían tal escándalo que lloraban. Y Jesús entra y les dice: one moment please. La niña no está muerta, solo duerme. Y de repente aquellos así como sorprendidos, mano, ya la declararon muerta. Contrataron a las plañideras, llorones profesionales. Hay un alboroto ahí. Y de repente llega Jesús, ¿con quiénes? Con Pedro, ¿quién más? Jacobo y Juan. Ellos entran y de repente llegan donde la mamá, llega Jairo también, y algo interesante sucede aquí. Y miren, les he contado toda esta historia para llevarlos por aquí. Jesús se acerca con la niña que está muerta y de repente le dice: Talita Kumi. ¿Cuáles son las palabras, mis hermanos? Talita Kumi. Y esa palabra Talita Kumi traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Amén, hermanos. Le dijo: Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Lo leemos juntos. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Ahora, terminemos esta historia de una forma alegre, amena y disfrutemos. Veamos el contexto. Marcos capítulo 4, final 35-36. Están los discípulos navegando de repente en Marcos capítulo 4 y Jesús está durmiendo en un cabezal, dice la Biblia. Yo no sé cómo son ustedes, pero sí sé cómo soy yo. Yo sé que el hermano Silas no ronca. Yo sí ronco, hermanos. Y ronco feo. No ronca, ¿va, hermano? La que ronca es la hermana, ¿va, hermano? ¿Les ha pasado a ustedes cuando viajaba en camioneta a la capital, a la que rico es dormirse de repente cansado? Uno se sube a la camioneta, se detiene y de repente uno empieza a dormir. Yo espero en la camioneta no roncar. Pero qué rico cuando uno duerme sabroso, babea, está muy cansado. ¡Hola! Esa almohada está mojada y de repente que usted babea, hermano, puro tráiler en bajada. Ir en una camioneta durmiendo y babeando es una cosa maravillosa, hermanos. Usted va dormido y de repente se cae aquí, sale otra vez. Eso es como jugar yoyo, hermanos. Ahora, yo no estoy diciendo que Jesús estaba babeando, no estoy diciendo que está roncando, solo estoy diciendo que Jesús estaba durmiendo. Pero los hago pensar un poquito más allá. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, le despertaron y le dijeron: maestro, ¿es que no te preocupa que perecemos?
Vamos uno más allá, por favor, el siguiente versículo. Maestro, es que no te preocupa que perecemos. Y de repente Jesús viene, se levanta y reprende al viento y al mar. Le dice, calla y enmudece. Y a mí me encanta ver cómo Jesús dice, calla y enmudece. Y el viento de repente y el mar hace bonanza. Aquellos iban cantando, maestro, se encrespan las aguas y crece la tempestad. Y de repente las olas pegaban. Pero viene Jesús y de repente le dice, calla y enmudece, y de repente el mar hace grande bonanza. Nos movemos al capítulo 5. En el capítulo 5 al principio nos encontramos con un endemoniado gadareno que dice que andaba, mis hermanos, corriendo en los sepulcros. Chulón, hermanos. Esa palabra no la puedo usar en Guatemala, nadie la entiende. Desnudo. Andaba corriendo desnudo, con grillos, metido entre los sepulcros, entre la inmundicia y la muerte, mis hermanos. Nadie le puede atar, es un hombre fuerte. De repente se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tienes conmigo, hijo de David? Mano, Jesús no tiene nada con él, es él el que se acerca. Y Jesús de repente hace una cosa, dice, hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Cuándo lo está atormentando? Jesús no lo está atormentando. Y de repente seguimos al verso 8, dice la palabra, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, le dice Jesús. O sea, sí lo atormenta, pero me encanta ver algo que está pasando aquí en el pasaje. Jesús de repente le pregunta cuál es su nombre. Y cuando le pregunta, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y responde diciendo, Legión me llamo. ¿Por qué razón? Porque somos muchos. Legión, cohorte de soldados romanos compuesto de 6,000 soldados. ¿Cómo se llama ese demonio? Legión. Eran muchos demonios los que estaban atormentando a aquel hombre. Pero de repente en el siguiente versículo, vean ustedes lo que pasa. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Vamos al siguiente. Y de repente la palabra, estaba cerca de ahí un gran hato de cerdos paciendo. Y vean el siguiente, por favor. Y le rogaron todos los demonios diciéndonos, envíanos a los cerdos. ¿Ah? Los demonios le ruegan, o sea, los demonios saben quién es Jesús. Mándanos al hato de cerdos, dice. Y en aquel momento, en el siguiente, vean lo que pasa. Luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000 cerdos. Y el hato se precipitó en el mar, dice el texto, y por un despeñadero y en el mar. Eso fue un desastre ecológico. 2,000 cerdos, una pérdida increíble. Digamos que un cerdo vale, no sé cuánto valga aquí, pero uno grande en mi país probablemente vale 2,000 quetzales, son $250. Pongámosle $250 a 8 por 1, por 2,000. Se perdieron $50,000 en coches aquel día. $50,000 en cerdos. Si yo hubiera sido Greenpeace, yo pongo el grito en el cielo, señores. ¿Cómo va a ser? ¿Quién es ese Señor Jesús que nos creó un desastre ecológico? Que venga y que saque a todos los coches del agua y que mire dónde los entierra. Busquemos un paylover, abramos un hoyo en la tierra, encerremos ahí los 2,000 cerdos para que... Es un desastre ecológico. Pero es irnos por las ramas. Porque lo que importa ver aquí es que a Jesús el mar y el viento le obedecen. Los elementos a Jesús le obedecen, hermano. Los demonios a Jesús le obedecen, hermanos. Saben quién es. Nos encontramos nosotros con Jairo. Y Jairo de repente dice, ayúdame. Y en el proceso se aparece una mujer con flujo de sangre. Y cuando aparece la mujer con flujo de sangre, Jesús le dice, mija, ve sana, sé libre de tu enfermedad. ¡Hala! ¿Cómo está eso? Significa entonces que ¿está conmigo, hermano? Significa entonces que a Jesús los elementos le obedecen. A mi Jesús los elementos le obedecen, hermanos.
A mi Jesús los demonios le obedecen. El mundo espiritual, los demonios a Jesús le obedecen, a su palabra salen. A Jesús la enfermedad le obedece. Si alguien tiene enfermedad, a la voz de Jesús, mis hermanos, la enfermedad se va. Pero escuche esta última. Talita Kumi. Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Y eso aparece en el 5:41. Y vean el 5:42 lo que pasó. En el 5:42 dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Niña de 12 años, levantada, resucitada por el poder de Cristo Jesús. ¿Sabe? Yo veo el final de esta historia en el siguiente versículo. Y yo pienso, sí, en el 43, Él les mandó mucho, que nadie lo supiere, y dijo que le diesen de comer. Nuestros adolescentes, ¿cómo comen, verdad, hermanos? Unos sí y otros no. Pero aquí, hermanos, es precioso, porque el pasaje nos muestra que los discípulos tienen miedo. Jesús viene, cae al viento y al mar. Después saca a los demonios y los manda a un hato de 2000 cerdos. Después Jesús viene y saca la enfermedad de aquella mujer enferma de flujo de sangre. Y a Jesús, mis hermanos, le obedece hasta la misma muerte. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Recuérdese. Por eso es que cuando Jesús le dice, no temas, cree solamente, debe ser entendido por lo menos a la luz de muchos otros. Pero el contexto nos va mostrando cómo elementos le obedecen, demonios le obedecen, enfermedad le obedece, y la misma muerte le obedece. Viernes Santo, San Salvador, 10:38 de la mañana, 21 años más tarde. Qué rico es poder hablar de Cristo Jesús, el que cambió nuestras vidas, el que nos dice, no temas, cree solamente. ¿Qué nos dice Jesús el día de hoy? No temas, cree solamente. Que el Señor nos ayude a ser de esos que no tememos, que no tenemos miedo y que creemos. ¿Sabe? A lo largo del tiempo, creo que nosotros hemos visto cómo el Señor ha obrado en nuestra vida. Hemos visto cómo Dios ha resuelto cosas que nadie más podría resolver. Y Él nos ha enseñado que es un Dios maravilloso, que cambia nuestra vida, que nos da vida eterna. Hoy es un día que celebra la muerte del Señor Jesús. Fue enterrado, y de acuerdo a lo que dice primero Pedro, fue y bajó, mis hermanos, a lo más profundo, y dice que predicó. ¿Sabe una cosa? Él no predicó arrepentimiento. Hay dos palabras para predicar. Una es la palabra evangelizo, que en griego significa predicó las buenas nuevas de salvación, pero hay otra que es keruzo, y keruzo es una proclamación. Y sí, él fue y predicó a los demonios, y lo que hizo fue proclamar su victoria sobre la muerte. Porque sí, hoy es viernes, pero pronto viene el domingo, y ahí celebraremos la resurrección de Cristo Jesús, que fue levantado con ese poder, mis hermanos, maravilloso del que habla Efesios capítulo 1 y 20. Y les recuerdo, vale la pena creer en Cristo Jesús. Vale la pena. Y recordar que tiene poder sobre los elementos, poder sobre los demonios, poder sobre la enfermedad y poder sobre la misma muerte, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias.
Padre, gracias por tu palabra. Oramos esta mañana porque tú eres todopoderoso y tu poder se puede ver manifiesto en tu palabra que ha sido predicada a través de mi hermano Vargas. Gracias, mil gracias, Señor, porque no hemos confiado, no confiamos en un Dios que no puede hacer nada, sino en un Dios todopoderoso. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, gracias, amén. Qué bueno, gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? Ahí está. Damos gracias a Dios por el tiempo que Dios nos ha dado también bonito, ¿verdad? Para estar acá